Su motivación, su visión, su sed de poder. ¿Qué hizo que Adolf Hitler, un fracasado insignificante, fuera el hombre más poderoso y temido de Europa? En este programa hablaremos con psicólogos forenses. Hitler se parecía a algunos participantes de concursos de talentos de hoy en día. Y también historiadores. Si hubo un día que afectó a Hitler, fue ese día. Y repasaremos los archivos en busca de opiniones de sus contemporáneos, que nos ilustrarán su mundo interior. Nos meteremos en la piel de Hitler para desvelar los 7 días trascendentales que hicieron al Führer. Hitler, 7 días que crearon al Führer. Día 1. El 2 de octubre de 1907, Hitler sufrió el primer gran rechazo de su vida, cuando denegaron su admisión en la Academia de Arte. Este mero hecho desencadenó una terrorífica serie de sucesos. Para entender su importancia, hay que retroceder más en el tiempo. En abril de 1889, Clara Hitler dio a luz a Adolf en esta casa de Braunau, Austria. La ciudad está a orillas del río Eno, que forma parte de la frontera austro-alemana. Los primeros años de vida de Adolf estuvieron marcados por la catástrofe. 4 de sus hermanos murieron a una temprana edad. Esto afectó de forma inevitable a cómo su madre le trató, en un punto crucial de su desarrollo psicológico. Su madre estaría absolutamente aterrorizada de que le pudiera pasar algo en cualquier momento, así que le mimaba. Se lo concedía todo y estaba a su entera disposición, pero eso interfería con el desarrollo de su personalidad. Le transmitió que era especial, quizá incluso que era el elegido para que sobreviviera. Pero no habría sabido cómo o por qué eso debería manifestarse, lo cual le habría predispuesto a ser un narcisista. Lo que suele pasar es que los niños narcisistas son muy pasivos y se retiran a una vida de fantasía, que suele estar relacionada con la creación de identidades grandiosas para sí mismos. Eso fue justo lo que hizo Hitler. Creía que tenía el talento para convertirse en uno de los mejores artistas del mundo. Esto no solo era importante, lo era todo para él. Y tenía el apoyo de su amantísima madre. Pero su padre, Alois, exigía que su hijo fuera funcionario. Esto causó una gran tensión en el hogar de los Hitler, y su padre le azotaba frecuentemente. Siguieron discutiendo hasta que una mañana, al tomarse su vaso de vino, Alois cayó muerto. Hitler sintió bastante alivio con la muerte de su padre. Al volver del funeral dijo: ahora soy libre de la tiranía paterna. Así que, en cierto modo, una de las figuras más tiránicas de la historia estaba intentando escapar de la tiranía de su propio padre. Ya no había nadie que impidiera que Hitler se convirtiera en un gran artista. Se mudó a Viena, el núcleo austríaco del arte y la cultura. Y solicitó entrar en su prestigiosa Academia de Arte. Supuso que su admisión sería una formalidad. Todavía existe un portfolio de los esbozos que Hitler hizo por aquella época. Proporciona información muy valiosa sobre la calidad del trabajo que habría enviado a la Academia. La dirección que tomaría la vida del joven Adolf dependía de cómo juzgaran su trabajo. Este del candelabro presenta un estilo particular que me gusta llamar difumina y emborrona.
Es muy insulso y puede que tenga 2 tonos y medio, por lo que parece especialmente monótono. Para que algo sea tridimensional se necesitan por lo menos 3 tonos. Este paisaje también es muy soso, muy bidimensional, con un uso muy limitado de sombras o tonos. Pero es con los seres humanos con los que parece tener más problemas. Parecen maniquíes, son como de plástico. Las manos están muy mal dibujadas. Las manos son muy difíciles de dibujar. Si tuviera que evaluarlas hoy en día, estarían a un nivel de estudiante de secundaria. Nada sobresaliente. No llegaría a ser un gran artista. En 1907, esa fue la opinión de la Academia. La solicitud de ingreso de Hitler fue rechazada. Le habían negado su destino. Y respondió con una explosión de furia. Pero no por su propia ineptitud, sino por la gente que le había boicoteado. El compañero de piso de Hitler, August Kubitschek, escribió sobre cómo despotricó contra los examinadores de la Academia. Me dijo que eran viejos funcionarios fosilizados, burócratas que carecían de cualquier comprensión y que habría que volar la Academia por los aires. Hitler se parecía a algunos participantes de concursos de talentos de hoy. Gente que está totalmente convencida de su propio talento y habilidad, y cuando les cuestionan, se les nota la sorpresa en la cara. Y puedes ver cómo interpretan lo que les acaba de pasar y acusan a la gente que les ha juzgado, que es justo lo que hizo Hitler. Unas semanas después de recibir el duro golpe del rechazo por parte de la Academia de Arte, su madre murió de cáncer. El médico que la había atendido se sorprendió ante la reacción de Adolf y dijo: En toda mi carrera nunca había visto a nadie tan inmerso en su duelo. Hitler había vivido 2 acontecimientos devastadores en rápida sucesión. Su vida se volvió un caos. Se convirtió en uno de los muchos vagabundos de Viena, sacando lo que buenamente podía vendiendo sus cuadros a turistas. Quedó paralizado por su autocompasión. No se esforzó mucho por cambiar sus circunstancias, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera intentado de verdad. Ese estilo de vida es el que suelen llevar algunos psicópatas. Para mí, es el primer indicio de psicopatía en Hitler. Puede que viviera con la escoria de la sociedad vienesa, pero su sentido de superioridad nunca le abandonó. De algún modo seguía pensando que era especial, pero todavía no sabía en qué campo. Hitler avanzaba sin rumbo, hasta que los acontecimientos mundiales le trajeron la salvación. Día 2. El 10 de noviembre de 1918, Hitler se enteró de que la Primera Guerra Mundial había terminado. Alemania estaba a punto de capitular y su mundo se derrumbó por segunda vez. Su viaje hasta este día trascendental empezó 4 años antes, al inicio de la guerra, cuando se apresuró a alistarse en el ejército alemán. El cabo Hitler fue destinado al 16º Regimiento Bávaro de Infantería de Reserva. El ejército le dio a Hitler lo que le había faltado en los últimos años: una familia sustituta que atendía sus necesidades más básicas. No tenía que pensar por sí mismo y se sumergió en el estilo de vida militar. También le aportó una nueva identidad y un objetivo. Hitler era un correo, mensajero entre el mando y el frente. Participó en muchas batallas del frente oriental, incluso la del Somme e Ypres. A pesar de las horribles condiciones, Hitler se sentía como en casa
Según su superior, no había ninguna circunstancia ni situación que le impidiera presentarse voluntario para las tareas más difíciles, arduas y peligrosas. le condecoraron 2 veces con la Cruz de Hierro antes de que un ataque con gas mostaza le dejara ciego temporalmente. Se estaba recuperando en el hospital cuando se enteró de la devastadora noticia que estaba a punto de cambiarle la vida. Alemania había capitulado y perdido la guerra. Los aliados celebraban su victoria, pero el armisticio fue un golpe inesperado para Hitler. Los líderes militares no habían comunicado al pueblo alemán que iban perdiendo. La propaganda seguía contando historias de victoria, así que cuando tuvieron que anunciar su derrota en la guerra en circunstancias desfavorables, fue una gran sorpresa para la mayoría de alemanes. Y especialmente para Hitler. El ejército se había convertido en un modo de vida. Con el fin de la guerra se arriesgaba a perder su nueva familia. Una vez más, su vida se derrumbó. Más tarde, escribiría en Mein Kampf: Desde el día que estuve ante la tumba de mi madre, no había llorado. Pero no pude evitarlo. Por segunda vez en la vida de Hitler, el suelo colapsaba bajo sus pies y todo lo que apreciaba estaba siendo amenazado y también insultado, porque así es como se tomó la derrota de Alemania. Durante la Primera Guerra Mundial, sus delirios de grandeza estuvieron bajo control. Pero en las profundidades de su desdichada desesperación, volvieron a salir a la luz. El elemento extraordinario de sus días anteriores a la guerra, su sensación de genialidad de ser un artista y alguien especial, se transformó en un sentimiento personal de que era su historia, su destino, hacer algo al respecto para rectificar la situación. Más adelante, Hitler diría que había tenido una visión, que su destino era devolverle la grandeza a Alemania. Era su nuevo objetivo vital, pero el narcisista de su interior necesitaba echar la culpa a alguien de que su vida no estuviera yendo según lo previsto. Primero fue su padre, luego esos burócratas fosilizados de la Escuela de Arte de Viena, y ahora eran los judíos. Como muchos otros, Hitler culpó equivocadamente a la diminuta minoría de judíos alemanes por ponerse en contra del ejército al final de la guerra. Mientras otros se culpaban entre sí, él ya estaba tramando su venganza. Algo que le consumiría durante el resto de su vida. Pero lo que necesitaba para alcanzar su destino era conseguir que otros le apoyaran. Día 3. El 12 de septiembre de 1919, Hitler pronunció su primer discurso político. Descubrió que tenía un talento natural para hablar en público, que le convertiría en un líder carismático. Mientras el ejército alemán se retiraba tras el armisticio, Hitler se enfrentó a la cruda posibilidad de regresar a su vida de Viena antes de la guerra. Quería desesperadamente quedarse en el ejército, su familia sustituta, y consiguió aferrarse a ella. En aquella época había una atmósfera de revolución por toda Alemania, y Hitler recibió la orden de espiar a los nuevos partidos políticos que estaban apareciendo en Múnich para asegurarse de que no eran una amenaza política. Una noche ordenaron a Hitler que fuera a esta cervecería y se infiltrara en una reunión del Partido Obrero Alemán, también conocido como el DAP.
Esa fue la noche en la que entró en política. Fue la noche en la que iniciaría su meteórico ascenso al poder. Hitler fue al mitin y observó los procedimientos que le parecieron patéticos. Y al final se levantó y pronunció un discurso que dejó a mucha gente impresionada. Hitler estaba en su elemento y despotricó contra los judíos, culpándoles de la humillante derrota de Alemania. Se dio cuenta de que sus opiniones eran exactamente las mismas que las del partido, pero él era capaz de expresarlas mejor. Eso fue como música para los oídos de los miembros del DAP. Su primer mitin con el DAP fue lo opuesto al rechazo de la academia. Entró en una sala con unos cuantos extremistas en la trastienda de una cervecería y de pronto estaba más que integrado y llegó a ser la personalidad más importante del grupo. Adoración, reconocimiento. Estas cosas son como el oxígeno para un narcisista. Así que después de todos esos años, Hitler por fin fue reconocido como la persona brillante que siempre había sospechado ser. En ese punto, no estaba a merced de otra gente y otras fuerzas. Y creo que eso habría avivado su idea de que, sí, podía controlar lo que pasaba a mayor escala. Solo una semana después de haber espiado el mitin del DAP, se afilió al partido. 6 meses más tarde abandonó el ejército, dejando atrás a su primera familia sustituta. Se convirtió en un político a tiempo completo y dio los primeros pasos para cumplir con su destino: ser el líder de Alemania. Su habilidad para hablar en público sería la clave de su éxito en los años sucesivos. Él la llevó de su forma embrionaria de 1919 a unos niveles devastadores en los años 30. Solía empezar con 30 segundos y hasta 2 minutos de silencio para cautivar al público y aumentar el sentimiento de anticipación. Al principio el discurso era lento, formal, bastante contenido. Luego iba aumentando de intensidad gradualmente a lo largo del discurso y el tono de su voz cambiaba, así como el estilo y la velocidad. Su dialecto natural era del sur de Baviera, un tanto pueblerino, muy lento, pero al dar discursos adoptaba un estilo más formal, Hochdeutsch, del norte. Lo interesante es que cuando se mostraba más emotivo, volvía su acento bávaro del sur. Así se sabía que estaba mostrando sus emociones. Lo que todos asociamos con los discursos de Hitler es la idea de una diatriba, una invectiva. Eso era totalmente intencionado. El propio Hitler era una persona bastante comedida, pero usaba estos discursos como herramienta para intensificar las emociones del público.
La idea es que se dejaba llevar tanto por el mensaje que como un predicador le salía a borbotones, aunque en realidad no estaba diciendo nada. Era casi como si tuviera el don de lenguas y transmitiera un mensaje divino. Su estilo era drásticamente diferente de cualquier otro que hubiera en la vida política alemana de la época. El pensamiento político alemán se limitaba a la razón e intentaba presentar argumentos razonados. Hitler comprendía que no tenía nada que ver con la lógica ni con la razón. La clave era apelar a las emociones de la gente. Era todo un manipulador y obtuvo un gran éxito, lo cual derivó en unas consecuencias terribles y devastadoras. Probablemente fuera el primer y puede que el único político que entendió que lo importante no eran las cartas al director de los periódicos, sino persuadir a las masas de que tenía la razón y que era la única persona que estaba en lo cierto. Cuando Hitler empezó su carrera política, su talento natural para la oratoria hizo que ascendiera rápidamente entre las filas del DAP. 2 años después de afiliarse, había llegado a la cima de lo que ya se llamaba el Partido Obrero Nacional Socialista, también conocido como los nazis. Pero ser el líder del partido no era suficiente. Impulsado por sus propios delirios, arriesgó todo lo que había ganado para derrocar al gobierno alemán. Día 4. El 8 de noviembre de 1923, Hitler intentó hacerse con el poder por la fuerza. Alemania estaba en un estado de emergencia, después de un periodo de inestabilidad política y agitación económica, incluso de hiperinflación. Los fajos de billetes eran más útiles como juguetes para niños que como dinero. Alemania estaba inmersa en el caos en ese momento en concreto y Hitler pensó que era el momento adecuado para un golpe de Estado. Su plan consistía en derrocar al gobierno local de Múnich y luego marchar hasta Berlín, donde se haría con el poder de toda Alemania. Sabía que el respaldo del pueblo y el ejército era crucial para su éxito. Creía que conseguiría ambos cuando comenzara la revolución. Este día sirve para ilustrar lo fantasioso que era Hitler y cómo su pensamiento se alejaba mucho de la realidad. No había tenido en cuenta las consecuencias que sufriría si todo se desmoronaba, porque pensaba que no podía salir mal. El golpe se fraguó en esta cervecería la tarde del 8 de noviembre de 1923. Algunos de los políticos de Múnich estaban reunidos cuando cientos de los guardias de asalto paramilitares de Hitler rodearon el edificio. Dentro, Hitler subió de un salto a una silla y disparó al techo. Entonces tomó como rehenes a 3 miembros del gobierno bávaro e intentó persuadirlos a punta de pistola de que se unieran a su revolución. Como estaban atrapados con un hombre armado, dijeron que claro que le apoyarían. Y Hitler no se los llevó prisioneros, dejó que se marcharan. Ese fue su gran error. Una vez fueron libres, retiraron su apoyo al golpe. Poco después quedó claro que ni el ejército ni la policía iban a respaldar la revolución. Al día siguiente, Hitler y su guardia de asalto marcharon hacia el Ministerio de la Guerra. Sería su último intento de provocar un levantamiento popular. La policía abrió fuego y 14 nazis murieron. El propio Hitler estuvo a punto de morir cuando el que estaba a su lado recibió un disparo.
Hitler se dislocó un hombro y le llevaron a casa de un amigo. Allí se dio cuenta de que su primer intento de hacerse con Alemania por la fuerza había fracasado. 2 días después, fue detenido y acusado de alta traición. Como creía en la naturaleza mágica de la realidad, pensaba que si tenía la voluntad suficiente, las fuerzas de la providencia o del destino de algún modo harían que la realidad se abriera frente a él como el Mar Rojo. Malinterpretó por completo las fuerzas del nacionalismo que existían en Alemania en 1923. Con Hitler en la cárcel y el partido nazi prohibido, la realidad de que su carrera política probablemente hubiera acabado le afectó mucho. Tuvo el mismo efecto que el rechazo de la Academia de Arte y el final de la Primera Guerra Mundial. Este devastador tercer golpe provocó una reacción extrema. Hitler se planteó suicidarse después del golpe de Estado fallido, porque para él su fracaso era tal insulto, tal afrenta para su ego que no podía contemplar seguir viviendo. Eso es muy típico de alguien que está totalmente inmerso en una identidad fantasiosa. Pero ese no fue el final de Hitler. Una vez más, consiguió darle la vuelta a esta catástrofe personal. Cuando su caso llegó al juzgado, decidió defenderse él mismo. Para la mayoría, hubiera sido un movimiento temerario. Pero a Hitler, el orador, le dio buenos resultados. El juez de derechas básicamente permitió que Hitler pronunciara discursos diarios sobre el nacionalismo. Esos discursos aparecieron en la prensa alemana y aunque Hitler había sido hasta entonces un agitador local, se convirtió en una figura nacional. Le declararon culpable de alta traición, un crimen que se castigaba con la pena capital. Pero logró impresionar tanto a los jueces que fueron indulgentes con la sentencia. Le condenaron a 5 años, que pasaría en la prisión de Landsberg. Y no le resultaron especialmente duros. Le permitían recibir visitas, celebraba fiestas con vino y jerez dentro de la prisión. Le tenían como a un rey. Aparte de socializar, Hitler escribió un libro, dictándoselo en su mayoría a Rudolf Hess, que también estaba cumpliendo condena por su participación en el golpe de Estado fallido. Era la consolidación de su pensamiento político. Una idea que llevaba gestando desde el final de la Primera Guerra Mundial. Exponía su convicción de que Alemania solo recuperaría su grandeza si todos los judíos eran expulsados del suelo alemán por cualquier medio. Era un libro que cambiaría la historia. Se llamaba Mi lucha. Mein Kampf. Adolf Hitler básicamente recibió un año sabático para escribir un libro que derrocaría al Estado alemán, causaría la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Pero Hitler no supo trasladar su talento para la oratoria a la palabra escrita. Es un panfleto inconexo, indigesto, demasiado largo e incoherente, con algunos fragmentos muy interesantes, consideraciones muy ilustrativas, especialmente sobre la propaganda y sobre cómo ganarse a las masas, cómo hablar con ellas y lograr su apoyo. Aparte de escribir su libro, la tranquilidad de su celda le proporcionó la oportunidad de aprender de sus errores. Nunca alcanzaría su destino mediante las balas, pero sí en las urnas. El fracaso del golpe de Estado y su condena deberían haber sido el final de Hitler. Pero le dieron un objetivo renovado. Tras pasar poco más de un año en la cárcel,
Hitler fue liberado por buen comportamiento. Mientras estuvo dentro, el partido nazi se había extendido. Pero en cuanto Hitler fue libre, restableció su liderazgo sobre el grupo. Se propuso alcanzar el poder por medios democráticos. Al principio, Hitler y los nazis fueron considerados unos lunáticos minoritarios. Pero todo eso cambiaría 5 años después. Día 5. El 29 de octubre de 1929, Wall Street colapsó. Como consecuencia, Hitler obtuvo su segunda oportunidad para alcanzar el poder. Y esta vez, no la desaprovecharía. Cuando Hitler salió de la cárcel, Alemania había empezado a salir del caos económico. A la mayoría de la gente no le interesaban sus ideas radicales y nacionalistas. Todo el mundo se había olvidado del partido nazi. Hitler pertenecía al pasado. Nadie pensaba remotamente que su idea de llegar al poder acabaría haciéndose realidad. Pero la recuperación de Alemania no era más que una ilusión. Al otro lado del Atlántico se fraguaba una tormenta. En Estados Unidos, la compraventa especulativa de acciones estaba por las nubes. Las acciones estaban muy sobrevaloradas. Esa burbuja tenía que explotar. Y cuando lo hizo, la bolsa estadounidense sufrió una caída libre. Fue el comienzo de la primera crisis económica verdaderamente mundial. Como era la primera vez que ocurría, los políticos y las economías no estaban preparados. No tenían las herramientas necesarias para arreglarlo. No tenían las teorías, la comprensión y el conocimiento para lidiar con ello. Y por supuesto, no tenían las soluciones para superarlo. Esta crisis afectó a todo el mundo. Y Alemania fue uno de los países que salió peor parado. Al sumergirse en una profunda depresión, la gente corrió a los bancos y las fábricas cerraron las puertas. 6 millones de trabajadores asegurados se quedaron en el paro. Si nos paramos a pensarlo, en aquella época cada uno mantendría a una esposa y 3 o 4 niños, por lo que afectaría a 30 millones de personas en Alemania. Este desastre requería que alguien diera con una solución, pero los políticos convencionales no tenían ninguna. Durante los buenos tiempos, el mensaje radical de Hitler había caído en saco roto, pero ahora, la gente quería algo diferente. Era el momento perfecto para intentar hacerse con el poder de nuevo. Para conseguir el apoyo de la gente, organizó mítines a los que acudían miles de personas. Moderó cínicamente su antisemitismo para atraer más votantes. Pero la creencia subyacente seguía siendo la misma. Alemania tenía que erradicar a sus enemigos internos, los judíos. Hitler había llegado a parecer normal, por así decirlo, en el contexto de la crisis social en que se encontraba Alemania. En tiempos difíciles, su mensaje empezó a calar hondo. La gente empezó a escucharle y vieron a Hitler como la solución. Hitler era un oportunista muy hábil y fue capaz de sacar el máximo provecho político de esa crisis. El partido nazi empezó a experimentar un aumento meteórico de popularidad. En las elecciones previas a la caída de Wall Street, solo había conseguido el 2,6% de los votos. Pero en 1932,
se produjo un cambio radical. Se habían convertido en el partido más importante del país, con más de 1/3 de los votos emitidos. Y a principios de 1933, el presidente Hindenburg nombró a Hitler canciller. Los nazis organizaron un desfile de antorchas para celebrarlo, pero seguía sin ser suficiente para Hitler. Quería el poder absoluto. Día 6. El 2 de agosto de 1934, la muerte del presidente Hindenburg dio a Hitler la oportunidad de ocupar el puesto más alto. Cuando Hitler fue nombrado canciller, solo quedaba una persona en Alemania superior a él: el presidente Hindenburg. Era el jefe de Estado y el comandante en jefe del ejército. El único que podía mantener a raya al canciller. Pero en verano de 1934, Hindenburg estaba en su lecho de muerte y Hitler por fin tenía su premio al alcance de la mano. Aunque tenía que asegurarse de que no nombraran a un nuevo presidente. Unos días antes de la muerte de Hindenburg, se le ocurrió una idea, una ley según la que si Hindenburg moría, Hitler podría amalgamar los puestos de canciller y presidente y convertirse en un líder todopoderoso llamado el Führer. El día después de que se firmara la nueva ley, el presidente Hindenburg murió. 2 horas después, Hitler ya era el Führer, el líder. Ese mismo día, todo el ejército hizo un juramento de lealtad a él personalmente. Diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer, Adolf Hitler, El ejército debe su lealtad a lo que considera es el Estado alemán, no a un individuo. Pero tenemos a un individuo que estaba intentando hacerse con el Estado alemán, diciendo que encarnaba en su ser a todo el Estado alemán. A partir de entonces podemos hablar de una dictadura unipersonal. Hitler tenía un poder absoluto sobre Alemania. Pero para un narcisista visionario, seguía sin ser suficiente. Había puesto su punto de mira en la expansión y creación de un imperio alemán. Día 7. El 12 de marzo de 1938, Hitler invadió Austria. Fue su primer gran paso para cumplir su deseo de la dominación mundial. El gran plan de Hitler era unir todas las etnias alemanas en un gran imperio que incluiría Austria. Su idea era desestabilizar el país desde el interior. Algunos miembros del partido nazi habían estado alterando el orden en Austria. Explosiones, violencia, todo tipo de revueltas. Pudo argumentar que el dictador austriaco de la época no estaba controlando lo que estaban viviendo los germanohablantes de Austria. Después de meses de disturbios civiles, el plan funcionó. El gobierno fue derrocado e invitaron a Hitler a ocupar Austria. No fue tanto una invasión, sino más bien un paseo militar. Hitler no podía estar seguro de cómo reaccionaría la población austriaca. Si reaccionaba mal, pondría fin a sus planes futuros de expansión. Esta vez, su autoconfianza tenía motivos de peso, ya que la única resistencia que encontró el ejército fue abrirse paso entre la multitud. Hitler le siguió y cruzó el río Eno, hasta llegar a la ciudad austríaca de Braunau, la misma en la que había nacido.
Obviamente, Hitler quería simbolizar con su visita a Braunau el hecho de que él, que tenía un origen austriaco, había llegado a ser el líder de Alemania y en su persona se fusionaban dos países. Después de pasar por Braunau, su convoy prosiguió hasta Linz, donde había ido a la escuela y había soñado con ser un artista varias décadas antes. Esa noche pronunció un discurso. Después de ver la reacción de la multitud, tomó una decisión muy importante. Austria no sería un país separado en el Imperio Alemán, sino que se convertiría en parte de Alemania. A Hitler solían ocurrírsele cosas sobre la marcha. Cambiaba de opinión con las circunstancias. Y creo que la evidente popularidad del Anschluss le convenció de que eso era lo que debía hacer. Hitler continuó su marcha triunfal hacia Viena. Probablemente pensaría en la época en la que vivía en la calle, sin una moneda en el bolsillo ni esperanza alguna sobre lo que acabaría haciendo en el futuro. Y ahora le estaba adulando toda la población de Viena. Al regresar de esa forma, anulaba todo lo que le había pasado antes. Ya no importaba. Era como si dijera, miradme, aquí estoy. Cualquier cosa anterior era irrelevante o no existía. Ese era el final de su viaje. El Palacio de los Habsburgo, donde se había reunido una multitud de más de 200.000 personas. La suya fue una transformación increíble, de vagabundo al líder de lo que había llegado a ser el país más poderoso de toda Europa. Regresó como representante del pueblo alemán. Era la voz del pueblo alemán. Ya no era un individuo. Hitler debió sentirse invencible, casi un dios. Y no vería límites para lo que podía lograr. Los únicos que existían eran los de su propia mente. Si hay un día que afectó a Hitler, fue ese día. Probablemente fuera el momento en que pensaría, no puedo equivocarme, quizás pueda conquistar el mundo.